La noche antes de la boda, un grupo de amigos de Ethan Reynolds se reunió para celebrar su última noche como soltero. Entre sus ruidosas bromas, una joven vestida con poco más que retazos de tela sostuvo una rodaja de naranja entre los labios y se inclinó con entusiasmo hacia él. Mientras la multitud a su alrededor estallaba en vítores, Ethan se inclinó, mordió la rodaja de naranja y luego se la pasó a otra mujer en la boca, todo delante de mí, su prometida, sin la menor vacilación ni vergüenza. Me acurruqué en un rincón de la habitación, observándolo con el rostro inexpresivo. Como heredero de la corporación Roper, Ethan acaparaba la atención de todos en aquel círculo. Aunque mi familia, los Harley, se había convertido recientemente en una figura en ascenso en el mundo empresarial, para él no éramos más que unos advenedizos. Claramente me menospreciaba. Pero como mi familia tenía más liquidez, suficiente para tapar los agujeros financieros de la fortuna de la familia Reynolds, su madre me entregó como un favor, otorgándome el supuesto derecho como su futura esposa legítima, de alejarlo de su mar de mujeres y traerlo de vuelta sano y salvo. Así que me quedé allí sentada, impasible en el sofá de la esquina, completamente inconsciente de la llegada de un invitado inesperado. ¿Cuándo te pusiste así? ¿Bebiendo tanto? ¿Por qué tu esposa no hace nada al respecto? La exnovia de Ethan, Rachel Carter, estaba en la puerta con lágrimas en los ojos. Apartó a las mujeres ligeras de ropa que lo rodeaban, provocando una ronda de gritos agudos. Ethan sonrió con arrogancia en el rostro. Miró a la furiosa Rachel y se burló. A mi esposa no le importa. ¿Quién eres tú para que te importe? Luego se giró y me miró como si todo esto no tuviera nada que ver conmigo. Con una sonrisa torcida y amarga, más fea que el llanto, levantó un vaso y dijo, bueno, llámame patético por seguir preocupándome por ti. La voz de Rachel temblaba mientras intentaba contenerse. No lo olvides, fui yo quien te ayudó a sanar el estómago. Aunque me odies ahora, por favor, no te hagas daño así. No sigas bebiendo. Aunque Ethan se mostró indiferente, noté que apretó los puños con fuerza al oír sus palabras. No pude evitar maravillarme de cuánto poder aún podía ejercer sobre él un supuesto primer amor. Claramente Rachel también notó su reacción. Su voz se suavizó. Ethan, vine hoy a desearte un feliz matrimonio. No iré a la boda mañana. Solo quería verte una última vez. ¿Puedes abrazarme solo una vez más? Tenía los ojos rojos y su mirada se dirigía hacia mí de vez en cuando. Sus palabras estaban cargadas de picazón, pero su tono era tan lastimero que era difícil contener la ira hacia ella. La habitación se sumió en un silencio absoluto. El único sonido que quedaba era la pequeña explosión de rocas del juego de la mina de oro que estaba reproduciendo en mi teléfono. Por dentro, no me sentí completamente aliviado. Pero todos aquí sabían exactamente qué lugar ocupaba Rachel en el corazón de Ethan. Los dos parecían sacados de una telenovela antigua, atrapados constantemente en una danza de persecución y huida. Pero Rachel no era tan firme como Ethan creía. Cuando se supo que la familia Reynolds se enfrentaba a una crisis financiera, no dudó. Esa misma noche, incluso antes de que su madre me contactara, Rachel ya se había lanzado a los brazos de alguien en un bar. Poco después, se casó con otro hombre. Rachel se convirtió en la inalcanzable luz de luna blanca de su pasado. Y no se habían vuelto a ver desde entonces. Si yo no hubiera reaparecido como posible pareja y nuestras familias no hubieran anunciado la boda, probablemente ni siquiera habría aparecido. Sus pequeñas intrigas eran evidentes para mí, para todos los demás y sobre todo para el propio Ethan. Pero saber la verdad no significa poder aceptarla. Prefería culpar de todo a su madre antes que admitir que su preciosa luz de luna blanca se había marchado voluntariamente. En el silencio sepulcral, Ethan abrazó a Rachel, rodeándola con ternura, con la espalda ligeramente curvada, como si intentara proteger algo que jamás podría poseer. Rachel rompió a llorar en sus brazos. No te cases, sollozó. Sabes que soy miserable, así que por favor, no me dejes. La provocación me golpeó de lleno en la cara. Ya no pude evitarla. Finalmente levanté la vista. Nuestras miradas se cruzaron y el rostro de Ethan se había oscurecido por completo. No sabía qué esperaba que dijera. Esperaba que le suplicara una vez más, como tantas veces en los últimos 3 años, que por fin terminara con su ex.
¿O esperaba que lo dejara salir del apuro esta noche, la víspera de la boda, y le diera un poco de libertad para no arruinarle el humor? Al fin y al cabo, en este negocio todos hacían negocios. Nadie quería complicar las cosas más de lo necesario. Así que lo pensé un segundo y con decisión, opté por lo segundo. Mientras bajaba la cabeza para seguir buscando oro en mi teléfono, oí a Ethan apretar los dientes. Su voz sonaba llena de rabia. O tal vez era una súplica para desaparecer. Si me lo pides, te escucharé, susurró Rachel. ¿De verdad me estaba pidiendo que le suplicara, como lo había hecho durante los últimos años? ¿Que le rogara que me mostrara un poco de respeto, su prometida? Ese pensamiento encendió una llama silenciosa en mi pecho. Parecía que Ethan Reynolds había olvidado algunas cosas. En una relación, más allá de las humildes súplicas y las negociaciones educadas, hay otras formas de comunicación, como la que estaba haciendo ahora mismo. Acababa de tomarles una foto a los dos, enredados, y luego apoyé el dedo en el botón de enviar. A eso lo llamaron amenaza. Ethan no se enojó. En cambio, soltó una risa fría y me miró como si fuera un completo desconocido. ¿De verdad crees que me importa? Mientras tu familia esté dispuesta a hacer una pequeña concesión en la inversión, olvídate de mis padres. Tus propios padres te dirían que no te lo tomaras tan en serio. Sonreí, lo miré fijamente a los ojos y le dije, tienes razón. Llevas años pisoteando mi dignidad como si nada. ¿Por qué te importa? Pero que a ti no te importe no significa que a la señora Carter no le importe. Incliné ligeramente el teléfono. Podría enviarle esto al presidente Chow de Venturgate. Imagino que estaría muy interesado en lo que su esposa está haciendo esta noche. Ante eso, el rostro de Rachel palideció. Años atrás, Rachel había caído literalmente en los brazos de Benjamin Chow en una discoteca. Él acababa de perder a su amada esposa, y Rachel, que guardaba un ligero parecido con ella, aprovechó ese momento para ascender. Creyó haber ganado el billete dorado, creyendo que podría asegurar su lugar dándole un hijo. Pero en 6 meses, los medios se inundaron de rumores sobre Benjamin rodeándose de mujeres, cada una más parecida a su difunta esposa que Rachel, y cada una con ases bajo la manga más astutos. Rachel, ahora sin hijos y apenas conservando el título de señora Chow, no podía permitirse ningún escándalo, especialmente uno que sugiriera que aún tenía vínculos turbios con su exnovio. Las consecuencias de una foto así. Lo perdería todo. Le temblaban los labios e intentó apartar a Ethan, pero él solo la abrazó con más fuerza. Soy yo quien no puede soltarla, dije con voz firme. ¿Por qué le haces las cosas más difíciles? No olvides que aún no eres la señora Reynolds. Deja de ser tan arrogante. Discúlpate con él. No me hagas repetirlo. Las amenazas de Ethan siempre eran las mismas. Creía que no podía vivir sin él. Me reí y señalé a la mujer casada que tenía en brazos. Bueno, pues me haré a un lado y te dejaré tener. Ah, espera, es cierto, tu familia jamás dejaría que una amante ocupara ese lugar. Rachel también lo entendió claramente. Se quedó blanca como una sábana. Lloró tanto que casi se desmaya. Fuimos Ethan y yo juntos primero, yo no soy la otra mujer. Nadie tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ethan se lanzara hacia mí, y me diera una bofetada tan fuerte que mi cabeza se ladeó. Sus ojos eran oscuros y furiosos mientras me miraba fijamente igual que aquel día, hace 3 años, cuando nuestras familias anunciaron su compromiso. Ese día, me miró de la misma manera, como si fuera su enemiga. En aquel entonces me advirtió, solo eres un candidato político. Rachel es la mujer que amo, así que no te pases de la raya. No olvides que tu familia aún depende de nosotros para sobrevivir. Por esa frase lo evité durante 3 años. Nunca crucé la línea que él trazó. A menos que fuera para guardar las apariencias y ahuyentar a las mujeres con las que ya no tenía relaciones, nunca me metí en su vida nocturna. Lo apoyé en silencio durante 3 años, aguantando cada humillación y convirtiéndome en el blanco de todas sus bromas. Todos sus amigos me trataban como a una patética y enamorada. Pero Ethan, en aquel entonces sí, necesitábamos que tu familia sobreviviera. Si hubiera tenido la oportunidad de casarme contigo, mis padres habrían hecho lo que fuera para que así fuera. Pero los tiempos han cambiado.
En los últimos 3 años, el rumbo de los negocios ha cambiado. Las empresas de mi familia han prosperado. Nuestra colaboración con la familia Reynolds se ha vuelto mutuamente beneficiosa. Puede que aún tengas la sartén por el mango, pero ya no vivimos en la época en que una sola frase tuya podía hacernos temblar. Me toqué la mejilla izquierda, donde el dolor me quemaba la piel. Puede que Ethan sea un imbécil, pero nunca pensé que me golpearía por Rachel. Curvé los labios en una sonrisa fría. Mis dedos bailaron por la pantalla. Toqué un par de veces en la ventana de chat, luego me di la vuelta y salí de la sala privada. Detrás de mí, oí a uno de los amigos de Ethan intentando calmarlo nerviosamente. Ethan. ¿De verdad que se fue? La voz de Ethan sonó fría y serena, tan fría que la gente lo odiaba. La boda es mañana. Al final, volverá obedientemente. Ese puesto siempre le ha pertenecido. Es solo cuestión de tiempo. ¿Con qué más podría estar insatisfecho? Caminé hacia un lado de la calle. El viento de principios de otoño traía un frío intenso, y me ajusté el abrigo. En mi teléfono vi un mensaje de mi madre. Tras enterarse del comportamiento descarado de Ethan esa noche, me había enviado un sinfín de palabras de consuelo. Pero incluso cuando le respondí mamá, me golpeó. Me dolió mucho. Le dio vueltas al tema una y otra vez, y al final siguió insistiéndome en que fuera sensata y mantuviera la relación entre nuestras dos familias. Todavía tenemos que hacer negocios con los Reynolds, dijo. Los hombres son así. Todas las mujeres pasan por algo así. Para ella, yo no era más que una herramienta para asegurar la posición y los recursos de la familia. ¿Y qué si tenía que sufrir una pequeña humillación? Ella había pasado por lo mismo. Yo era una transacción que había calculado con años de antelación, igual que ella lo había sido antes. Quizás había una emoción genuina escondida allí, pero nunca superaría el orgullo, la imagen ni la estrategia. Lo esperaba, pero aún así sentí una punzada de decepción. Guardé el teléfono en el bolso y levanté la vista. En la esquina de la calle había un hombre con una gabardina azul eléctrico. Era evidente que llevaba un rato esperando. Se adelantó y me ofreció una bebida fría en la mejilla. Después de frotarlo varias veces para calmar el escozor, por fin habló. Ethan siempre ha sido así. Un consentido de pies a cabeza. Todo lo que quería le llegaba en bandeja de plata, así que nunca aprendió a valorar nada. Pero estar con él significa que nunca tendrás que preocuparte por la comida ni el dinero. Es una vida estable. A diferencia de mí, nunca fui la primera opción de los Reynolds. Si me eligen, no será el camino más fácil. La voz de Lucas Reynolds era tranquila y refinada, su mirada cálida y sincera. Aunque toda esta situación podría beneficiarlo, tuvo la amabilidad de contármelo todo sin ocultarme nada. Era medio hermano de Ethan, mismo padre, diferente madre. Su madre murió al dar a luz, y su padre se volvió a casar poco después, diciendo que un niño necesitaba una madre. Esa nueva madre, la madre de Ethan, al principio se mostró distante y tibia con Lucas. Pero un día, descubrió una foto de la madre biológica de Lucas guardada en una caja fuerte. La misma nariz afilada, los mismos ojos brillantes, si las comparabas, hasta el propio Lucas podría haberse confundido. Este mundo era una cruel parodia de identidad y sustitución. Desde ese día Lucas se convirtió en una espina clavada para la madre de Ethan, sobre todo a medida que crecía y demostraba un gran talento para los negocios, mientras que Ethan, a pesar de haber sido preparado como heredero, tomaba malas decisiones una y otra vez. El contraste era evidente. Los accionistas empezaron a quejarse. La junta directiva empezó a presionar a la familia. Esa espina se le clavó cada vez más en el corazón. La madre de Ethan estaba llena de ira, pero no tenía forma de desahogarla con su querido hijo. Así que la desquitó con Lucas. Durante lo peor de su represión, Lucas quedó completamente marginado de la empresa. Una noche terminó bebiendo solo en un bar, y esa fue la noche en que me echaron de una habitación privada por tocar el timbre equivocado. Uno de nosotros estaba perdido, el otro humillado. Mirando hacia atrás, tal vez estábamos destinados a conocernos. Entrelacé mi brazo con el suyo. Sentí que su cuerpo se tensaba ligeramente. Entonces señalé la valla metálica en la esquina de la calle.
Nuestros reflejos se superponían en la superficie brillante, encajando a la perfección. Lucas, no quiero ser moneda de cambio en un trato, y tú no quieres que ese idiota de tu hermano menor te opaque el resto de tu vida, ¿verdad? Ethan es demasiado arrogante. Sigue pensando que estoy perdidamente enamorada de él, pero tú eres mejor. Esto nos conviene a ambos. Sonreí con tono firme. No hablemos de sentimientos. Hablemos de beneficios. Mi promesa son los 400 millones de capital ocioso que mi familia puede invertir, así que no me decepciones. Lucas movió el brazo y me acercó más, riendo entre dientes. Sin sentimientos, ¿eh? Hubo un destello de arrepentimiento en su voz, tan breve que casi lo pasé por alto. Me llamó la atención, pero no encontré las palabras para preguntar. Selena, dijo en voz baja mientras me elijas, no necesito ninguna promesa. Pero gracias. Mañana también te daré un regalo. Lucas me llevó a un pequeño apartamento que había comprado en el centro. Desde la ventana, podíamos ver el letrero luminoso del grupo Roper y los ventanales de la oficina del director ejecutivo en el último piso. La cálida luz de la habitación se mezcló con el alcohol que ya corría por mi cuerpo, y algo dentro de mí de repente se sintió más audaz, más libre, como si ya no necesitara una razón para arriesgarme. Me desparramé en su cama sin ningún tipo de contención. Estoy tumbada en la cama que algún día será nuestra futura casa. ¿Te importa? Lucas terminó su sencilla rutina nocturna y salió del baño. No me importa, pero te recomiendo sinceramente que te pongas una mascarilla. De lo contrario, podrías arrepentirte mañana. Al fin y al cabo, eres la protagonista indiscutible que se supone que eclipsa a todas las demás. De camino a casa, no paraba de insistirle intentando que me contara qué planeaba en secreto para mañana. Pero Lucas era terco. Dijera lo que dijera, no me daba ni una pista. Me provocaba lo justo para que no me soltara. Ya era tarde cuando Lucas me mostró otra faceta de su personalidad, tranquila, paciente e inesperadamente amable. Me trajo un cuenco de agua tibia y espuma limpiadora, como si no estuviera cansado en absoluto. Me ayudó a lavarme la cara con cuidado, diciéndome que podía tratar este lugar como mi spa habitual. Después de limpiarme la piel, me aplicó una capa de mascarilla, y me masajeó suavemente las sienes. Mi teléfono vibró un par de veces. Era Ethan enviándome otra ronda de mensajes edulcorados. ¿Selena? Rachel estaba borracha anoche y solo decía tonterías. No te lo tomes a pecho. La forma en que el heredero de los Reynolds se disculpó, como si con solo bajar un poco la cabeza fuera suficiente para merecer el perdón universal, me dio asco. Borré sus tonterías sin dudarlo y luego apagué el teléfono por completo. Durante más de 20 años mi vida había estado llena de interminables responsabilidades académicas, solo para luego verse atada por un compromiso concertado. Especialmente en los últimos 3 años ligada a Ethan, no había vivido ni un solo momento como yo misma. Cada segundo que pasaba andaba con pies de plomo, temerosa de que mi supuesto prometido me metiera en algún escándalo. Este mundo nunca es justo con las mujeres. Cuando un hombre es infiel, los titulares aún logran que el nombre de su pareja aparezca en primera plana. Entonces la sociedad la convierte en tema de conversación entre café y brunch. Sin embargo, la presencia de Lucas fue la primera vez que sentí una extraña empatía y un sorprendente momento de calma. Su mano me rozó el pelo con suavidad. Lo miré de reojo echándole un vistazo, pero el corazón me dio un vuelco al ver lo cerca que estaba su rostro. Demasiado cerca. Podía ver cada pestaña de sus párpados, la punta de su nariz. Su cálido aliento me rozó suavemente la frente. El ambiente se sentía cargado, embriagador. Si esto hubiera sido un spa de verdad, definitivamente no habría pasado como un técnico de verdad. Lucas. Dudé, luego sonreí levemente. En realidad, estaba pensando que si el compromiso hubiera sido entre tú y yo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Creo que de verdad podría haberme enamorado de ti. Pero no dije nada de eso en voz alta. Su situación en la familia Reynolds era incluso peor que la mía en la familia Harley. ¿Quién era yo para hablar de justicia o anhelo? Así que me contuve y en cambio dije con las mejillas sonrojadas, eres muy guapo. Pero cuando vayamos a registrar el matrimonio, ¿podrías intentar no verte mejor que yo?
Cuando me desperté a la mañana siguiente me cubría una fina manta, que aún conservaba el ligero aroma a menta de Lucas. Me quedé mirando el tic-tac del segundero del reloj de pared, con la ansiedad apoderándose de mí. Un cambio de novio de última hora. ¡Qué idea tan descabellada e imprudente! ¿Por qué Lucas aceptaría ayudarme? ¿Saldría todo bien? ¿Lo aceptaría la familia Reynolds? Pero Lucas parecía imperturbable. Sacó un pañuelo de seda nuevo de su cajón y me lo ató con cuidado al cuello. Luego, tomándome de la mano, me acompañó hasta la puerta. Me dejó en el lugar de la boda antes de salir a negociar con la familia Reynolds. Estaba nerviosa, pero aún así seguí adelante paso a paso. Me puse el vestido de novia. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando se abrió la puerta y Ethan finalmente llegó, elegante, pulcro y correcto. Era la primera vez que me veía con un vestido de novia. La culpa se le notaba en la cara, probablemente por lo que Rachel o su madre le habían dicho. Quizás alguien le había advertido que me mostrara un poco de respeto por una vez. Se paró detrás de mí, con voz suave y mesurada. Selina, anoche estaba borracho. Pero como nos vamos a casar, te daré la dignidad que mereces. Había un deje de culpa en su voz. No tuve que adivinar. Debió de pasarse toda la noche liado con Rachel otra vez. Dignidad. Ahí estaba otra vez. La palabra que les encantaba usar. En familias como la nuestra, mientras se mantuvieran las apariencias, a nadie parecía importarle la podredumbre que se escondía bajo la superficie. «Ay, Ethan», dije con voz tranquila pero fría. «Puede que no lo creas, pero ya no lo quiero». Frunció el ceño, quizá porque aún sentía algo de culpa. Por una vez, no me respondió bruscamente ni me menospreció. Intentó acercarse. Pero le hice señas a la maquilladora para que lo acompañara a la salida. Y de nuevo tenía esa mirada, dolida, tierna, como si él fuera el perjudicado. Justo antes de irse, Ethan murmuró torpemente: «Selina, aunque no lo creas, anoche no pasó nada entre Rachel y yo». No del todo. O sea, hubo besos y abrazos, pero no llegamos al final. Lo dijo con tanta naturalidad, como si, mientras no hubieran cruzado esa línea, de alguna manera hubiera conservado la superioridad moral de ser un hombre decente. Absurdo. Lo que probablemente aún no había visto eran las noticias. Alguien había copiado las grabaciones de vigilancia del bar, y las imágenes de él y Rachel abrazados en los huecos de la puerta ya empezaban a llamar la atención de los paparazzi más avispados. Y una vez que los paparazzi lo detectaron, no solo su círculo social lo sabría. El esposo de Rachel también. Y ese hombre no era de los que se dejaban llevar fácilmente. Así que ya podía imaginármelo. Rachel jamás se rendiría. Apostaría todo lo que tenía para atraer a Ethan de vuelta a su lado, sin importar el costo. Mi teléfono vibró muchísimo. Me inundó un aluvión de mensajes de Rachel. ¿Recuerdas ese vestido de novia que llevas puesto? Originalmente lo eligieron para mí, con mi nombre en el pedido. Sus mensajes estaban llenos de celos y provocación. Y de repente empecé a comprender cuál podría haber sido la sorpresa de Lucas para mí. No pude evitar sonreír. Ethan Reynolds, ¿qué elegirás? ¿Tu futuro brillante o tu primer amor? Mientras los invitados a la boda por fin se sentaban, caminé hacia el altar con mi vestido de novia, con su larga cola ondeando tras de mí. Estaba a punto de caminar hacia el centro del salón de banquetes, cuando el inesperado accidente que habíamos planeado ocurrió, justo en el momento justo. Y para mi sorpresa, sentí una oleada de alivio. Porque aunque esta boda estuviera condenada a ser interrumpida, no quería tener que recitarle votos poéticos de amor eterno a Ethan. Eso se habría sentido demasiado maldito. Justo entonces apareció Rachel, con un vestido de novia. Se abrió paso entre la multitud y gritó hacia el escenario, directo a Ethan. Ethan, fui un cobarde y perdí mi oportunidad una vez. No quiero volver a perderla. No se equivocaba. Sinceramente, ese vestido de novia le sentaba mejor que a mí. Parecía hecho a su medida. Pero el vestido ajustado también lo dejaba claro. Su bajo vientre estaba ligeramente redondeado. Incluso lo empujó hacia afuera a propósito como un desafío. Nuestro hijo ya tiene 13 semanas. Aunque la familia Reynolds no me quiera,
¿vas a rechazar también tu propia sangre? Me quedé paralizada. No esperaba que estuviera embarazada. Durante los últimos 3 años, nunca esperé que Ethan me quisiera. Ni siquiera esperaba que me fuera fiel. Pero al menos esperaba lo mínimo, un poco de respeto debido a él. Al parecer, era demasiado pedir. ¡Qué ridículo! En los matrimonios de la alta sociedad, la fidelidad ya ni siquiera era la base. La verdadera conclusión era, no tener un hijo con otra persona. Y Ethan ni siquiera pudo hacer eso. Enderecé la espalda y caminé hacia él. Entonces, con todas mis fuerzas, le di una bofetada en la cara. Eso es solo una bofetada, Ethan. Considéralo una indulgencia contigo. Rachel sigue siendo legalmente la esposa de otro. Si esta noticia hubiera salido después de casarnos, no solo tu familia, ya en decadencia, sufriría el golpe. La reputación de mi familia también quedaría arruinada. Las damas de honor detrás de mí, jóvenes de la alta sociedad de otras familias adineradas con estrechos vínculos con la mía, murmuraban entre ellas. Una de ellas, conocida por su franqueza, frunció los labios y dijo en voz alta, ¿13 semanas y ya se nota? Esa barriguita parece más una almohada que un bebé. Hay muchísimas mujeres hoy en día intentando casarse con alguien poderoso. Usarán cualquier truco. No te lo tomes tan a pecho, hermana, intervino otra. Sus palabras no regañaron directamente a la familia Reynolds, pero tocaron la fibra sensible. El rostro de Ethan se ensombreció cada vez más. Escuchar que otros llamaban a su querido primer amor una manipuladora y cazafortunas, y no poder defenderla, le dolió. Selena, te daré una explicación, dijo con frialdad. No hace falta. Lo interrumpí. A menos que estés listo para jurar que nunca te acostaste con ella. ¿Qué? ¿Necesitas que los medios filtren tus sábanas de hotel para admitirlo? Y no me digas que se quedó embarazada sin querer. Tú fuiste la imprudente. Ethan abrió la boca intentando defenderse. Esta vez, ella sí actuó por impulso. Antes de que pudiera terminar, Rachel levantó la mano dramáticamente y lanzó al aire un fajo completo de resultados de pruebas prenatales. Los invitados se quedaron boquiabiertos, los papeles ondeando como copos de nieve. ¿Y qué si meto una almohada debajo de este vestido?, gritó. ¿Y qué si exageré? Tengo 13 semanas de embarazo y los rumores sobre Ethan y yo ya están por todo internet. Ethan palideció por completo. No pudo decir ni una palabra. 13 semanas. Eso coincidió perfectamente con el momento en que Ethan y yo acabábamos de anunciar nuestro compromiso. Él no podía dejar atrás a su amado primer amor, y Rachel no podía olvidar lo que sentía al ser adorada por él. Así que ambos se apresuraron a reavivar su romance ansiosos, egoístas e irreflexivos. La multitud estalló en murmullos y susurros. El ruido se convirtió en un zumbido caótico. La madre de Ethan parecía a punto de desmayarse de la ira. Agarró el vaso de agua que tenía a su lado y se lo lanzó a Rachel. Quizás eso le recordó a Ethan todas las veces que Rachel había sufrido la ira de su madre por él. Por instinto saltó del escenario y la protegió con los brazos, pisoteando una vez más mi dignidad delante de todos. Ethan, ¿sabes siquiera lo que haces?, gritó la señora Reynolds, con la voz temblorosa de furia. Eso finalmente sacó a Ethan de sus casillas. Lentamente soltó a Rachel con aspecto confundido, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde. Desde el mismo instante en que Rachel salió con ese vestido de novia, los medios estallaron. Los paparazzi, que llevaban mucho tiempo esperando fuera del recinto, irrumpieron como una jauría de sabuesos sedientos de sangre, con cámaras y lentes listos, desesperados por destapar el próximo gran escándalo. La posición de Ethan en Roper Group siempre había sido precaria, sostenida únicamente por el apoyo de sus padres y el de mi propia familia Harley. La dramática maniobra de Rachel de hoy no solo puso en peligro su ascenso a gerente general, sino que incluso podría perder su puesto actual de vicepresidente. Desde el escenario vi a mi madre, habitualmente reservada y serena, apretada contra la manga de la señora Reynolds. Su tez, cuidada con esmero, se había enrojecido. Quizás recordaba cómo en su propia boda, estalló un escándalo sobre mi padre liándose con una mujer en un yate, y cómo esa humillación la persiguió como una sombra durante años. Ahora temblaba por completo,
no por miedo a los medios, sino por lo que diría la alta sociedad. Los chismes entre la alta sociedad nunca desaparecían del todo, simplemente se transmitían en susurros de una fiesta a otra. Me miró en el escenario con lágrimas en los ojos. Por el movimiento de sus labios, supe que estaba pronunciando mi apodo de la infancia, su expresión estaba llena de tristeza. No sabía si era por mí o por la reputación que habíamos perdido. Me pellizqué con fuerza, forzando a que las lágrimas brotaran. Entonces, frente a la multitud, me dejé caer dramáticamente en los brazos de alguien. Tenía que ser la víctima perfecta. Me desmayé en el acto y me llevaron de urgencia a un hospital en el oeste de la ciudad. Aunque la familia Reynolds hizo todo lo posible por contener la situación, algunas fotos borrosas y largos fragmentos de audio se filtraron, extendiéndose como la pólvora. Y así, el desastre se hizo público. Mientras todos especulaban si los Harley y los Reynolds romperían su alianza por esto, me senté erguido en mi cama de hospital, frente a la cámara, y me dirigí a los periodistas con calma. Gracias a todos por su preocupación y atención. Como hija de mis padres, les debo toda una vida de gratitud. No permitiré que un momento de agravio personal destruya sus bienintencionados esfuerzos. Creo que el señor y la señora Reynolds nos darán una solución adecuada. Las familias Harley y Reynolds han sido socias comerciales durante muchos años. Aunque nuestra dinámica de poder haya cambiado ligeramente, este tipo de relación no puede determinarse por ganancias o pérdidas a corto plazo. Todos saben que si alguna de las partes insiste en romper este vínculo, ambas terminarán sangrando. Yo era la hija mayor de la familia Harley y, más que eso, la clara víctima de esta alianza. Frente a las cámaras, forcé una sonrisa cansada e insistí en proteger los intereses de nuestra familia. Cualquiera que viera se conmovería hasta las lágrimas. Mis padres me visitaron varias veces después de eso. Claro que se dieron cuenta de mi pequeña actuación, pero no dijeron ni una palabra. Con una narrativa pública cuidadosamente gestionada, el nombre Harley se disparó en popularidad, y los comentarios sobre las acciones en línea fueron abrumadoramente favorables, lo que benefició nuestra imagen y resultados. Y yo sabía una cosa, quienes salían ganando nunca hablarían. Eso era algo que había aprendido observando a mi hermano menor durante todos estos años. Una tarde ventosa, mi madre me alisó con suavidad los mechones despeinados de las sienes y luego, con discreción, me entregó el libro de registro familiar. Sus ojos aún tenían un rastro de vacilación mientras decía con seriedad: «Selena, lo he pensado bien. La vida en la alta sociedad no tiene nada de maravilloso. Si no eres feliz, aunque no quieras casarte». Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. «No hace falta, mamá. Los Reynolds no tienen hija, y dudo que esperes que tu preciado hijo se case con un miembro de su familia». Incluso al pronunciar esas palabras me sobresalté. Creí que me había vuelto insensible, que mi corazón ya no latía, pero la amargura en mi tono me delató. Se quedó paralizada un instante, luego me miró a los ojos tranquilos e indescifrables. «Por el bien de la posición de tu hijo en esta familia, me sacrificarás cueste lo que cueste, ¿verdad?». Evitó mi mirada y no dijo nada, saliendo silenciosamente de la habitación. La puerta se abrió tras ella, solo para revelar la resolución que le habían prometido. Lucas entró con flores. Saludó respetuosamente a mi madre con un gesto de la cabeza. La luz del sol lo iluminó con un brillo cálido, casi suave. Parecía cansado, con el pelo un poco despeinado, no como siempre. Dejó las flores en mi mesita de noche y empezó a pelar una manzana en silencio. «Lucas, gracias», dije en voz baja, «pero la verdad es que no me gustan las manzanas». Hizo una pausa y miró la fruta. «Viste que tu mamá los trajo, ¿verdad?». No sabía que era alérgica a las manzanas. «Lo siento, Selena». «No pasa nada», dije. «Eres la única persona que nunca tiene que disculparse conmigo». El silencio se instaló entre nosotros, lento y denso. Miré su rostro cansado y le pregunté en voz baja: «Tuviste un día largo, ¿verdad?». Su hombro se detuvo un segundo antes de responder con un toque de timidez. «No pasa nada, recordé que una vez dijiste que el día que registremos nuestro matrimonio, no puedo verme mejor que tú. Así que me quedé despierto anoche a propósito». Dejó su propio libro de registro civil en la mesita de noche y luego sacó un anillo. «Selena, aunque esto empezó como un acuerdo de negocios,
sigo creyendo que mereces una propuesta de matrimonio adecuada. Gracias por elegirme cuando no tenía nada. Si tengo la suerte de compartir, aunque sea una pequeña parte de tu vida, será mi mayor honor. Su postura era humilde al inclinarse y besarme la mano, sin forzarme el anillo en el dedo. Pero el anillo en su mano izquierda ya estaba puesto, como si indicara que estaba voluntariamente comprometido conmigo. Desveló lo que inicialmente creí que era un acuerdo prenupcial. Pero en la página había una declaración. Lucas Reynolds donó voluntariamente el 10% de las acciones de Roper Group a la señorita Selena Harley antes del matrimonio. No tengo mucho ahora, dijo, pero estoy dispuesto a darte todo lo que tengo. Si la señora Reynolds oyera eso, probablemente se desmoronaría de la ira. Una participación del 10% en una empresa que cotizaba en bolsa era una cantidad exorbitante para cualquier accionista privado. Incluso después de luchar toda su vida, la señora Reynolds solo logró conseguir el 3%. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas sin poder contenerlas. Había fingido que no me importaba durante tanto tiempo que ahora, cuando alguien finalmente me entregaba su corazón sin pensarlo dos veces, no podía fingir que no me conmovía. Con dedos temblorosos me puse el anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Me quedaba perfecto. Perfecto. Fue diseñado solo para mí. Por fin, algo que no estaba destinado a nadie más. Selena, ¿qué haces? La puerta de la habitación del hospital se abrió de nuevo. Ethan estaba en el umbral, con una bolsa de manzanas en la mano, pálido como el papel. Lucas ni siquiera se giró para mirar. Me observó mientras terminaba de ponerme el anillo y sonrió con silenciosa satisfacción. Te queda bien. Está hecho a tu medida. No habrá otra mujer presumiendo delante de ti con lo mismo. Aún no se había dado la vuelta, pero cada palabra rezumaba una ironía mordaz. Entonces se oyó la voz temblorosa de Ethan. No es lo que piensas. Ese vestido de novia que llevaba Rachel, lo puedo explicar. Consiguió el contacto de mi diseñador en mi teléfono. No le di permiso. Su explicación fue floja. Por suerte, ya no me importaba lo suficiente como para escucharlo. Tras el fiasco de la boda, Ethan fue encerrado por su padre. Esta vez, sí que se había pasado de la raya. El escándalo de la boda dejó al grupo Roper desconcertado. Si Lucas no se hubiera apresurado a reprimir a la prensa, el daño podría haber sido mucho peor. Ethan fue suspendido y destituido temporalmente de su cargo. Lucas, quien salvó la situación, fue ascendido en su lugar. Todos habían visto de primera mano la capacidad y los resultados de Lucas. Su ascenso no solo se lo había ganado, sino que era algo esperado. Incluso la señora Reynolds, quien había hecho todo lo posible por impedirlo, quedó indefensa. Dicen que se derrumbó frente al señor Reynolds, gritando, «Es solo un hijo ilegítimo. ¿Por qué lo ayudas a él en lugar de a tu propio hijo?» A lo que el señor Reynolds respondió con total frialdad, «Cállate. Entre Lucas y Ethan, para mí, Ethan es el verdadero cabrón. Si sus ojos no se parecieran a los de la madre de Lucas, ¿crees que te habrías casado con alguien de la familia Reynolds? ¿Y la madre de Lucas, pensabas que no sabía cómo murió? Podrías engañarme por un tiempo, pero no para siempre. Durante todos estos años, he sido demasiado amable contigo y con tu hijo». La señora Reynolds se derrumbó borracha, derrotada. Al final, todo se calmó. Todos sabíamos quién había ganado. Ella había venido a visitarme al hospital varias veces en los días siguientes, pero me desmayé justo delante de ella. Los medios lo convirtieron en un frenesí de titulares, por supuesto, exagerando cada paso. Ahora Ethan había aparecido. No estaba segura de si se había escapado o si la señora Reynolds estaba tan desesperada como para enviarlo a un último intento. Pero Ethan, te di una oportunidad. Te di 3 años enteros. Tú fuiste quien los desperdició. ¿Cómo es mi culpa? Lucas y yo registramos nuestro matrimonio legalmente y a plena luz del día. En nuestras fotos de boda, por primera vez en mucho tiempo, sonreía libremente y sin restricciones. La boda formal estaba prevista para principios de la primavera del año siguiente. La familia Reynolds planeó aprovechar el entusiasmo de nuestra boda para lanzar su nueva línea de estreno de primavera, con la esperanza de un gran aumento de ventas desde el principio. Lucas estaba abrumado por el trabajo preparando el lanzamiento y la boda,
y a menudo llegaba tarde a casa. Aún así, insistió en seleccionar personalmente cada detalle de la boda, desde las cajas de invitaciones hasta la decoración. Por mi parte, me dediqué por completo a gestionar la campaña publicitaria para el lanzamiento de primavera. Con la inversión de 400 millones de yuanes de mi familia en juego, no podía permitirme ni un solo desliz. Tenía que aprovechar al máximo este recurso. Mientras las ventas y los precios de las acciones subieran a la vez, todo valdría la pena. Si todo seguía así, podría convertirme en la mujer más feliz del mundo. Cada vez que hablábamos de los detalles de la boda, él tenía su opinión, yo la mía. Cada uno defendía sus ideas y al final, siempre lo pillaba mirándome con resentimiento. ¿Te gusta más la boda que planeó Ethan que la que te estoy regalando? Cállate, Lucas. No seas ridículo. Terminamos viendo una temporada entera del programa de entrevistas de Lee Dan hasta altas horas de la noche, y luego nos acostamos con los mismos ojos de panda. El tiempo pasó volando. La fecha de la boda se acercaba cada vez más, pero curiosamente, empecé a sentirme menos segura al respecto. Había felicidad, pero también una inquietante sensación de pánico que no podía controlar. Me di cuenta de que podría estar enamorándome de Lucas, y cuanto más me gustaba, más miedo sentía. Cuanto más miedo tenía, más ganas tenía de huir. Así que corrí a la consulta de mi terapeuta, pero incluso él me dijo con cariño: intenta aceptar la bondad de los demás. Intenta disfrutar de la felicidad tal como viene. Tienes que aceptar que tanto la formación como el colapso de las relaciones son naturales. Tu alegría es válida. Tu tristeza es válida. Pero desde que nació mi hermanito, sentí como si mis padres me hubieran quitado todo el amor de la noche a la mañana. El recuerdo que más me atormentó fue cuando lo desperté sin querer mientras comía una manzana, y me azotaron con fuerza por ello. El dolor abrasador me hizo llorar a gritos, solo para recibir una bofetada de mi madre. No llores. Lo despertarás de nuevo. Desde entonces me aterrorizó el amor que podía desvanecerse de la noche a la mañana. Escondí mi afecto en lo más profundo de mí, aterrorizada de ser arrastrada por una fantasía demasiado hermosa para ser realidad, solo para despertar y encontrarme al borde de un precipicio. Pero estar con Lucas era diferente. Nunca sentí que tuviera que andar con pies de plomo para mantener nuestra relación. Sin darme cuenta, ya se me dibujaba una sonrisa en el rostro. Así que dediqué mi energía a las pequeñas cosas del día a día en lugar de imaginar constantemente cuando nuestro matrimonio podría empezar a desmoronarse. Esa noche el fotógrafo de bodas finalmente me envió el álbum final. Revisé las fotos, seleccioné algunas y las publiqué en mis redes sociales. Solo eso, al hacer clic en enviar, sentí como si me obligara a dar el primer paso. Apoyé el teléfono contra mi pecho. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Luego Lucas publicó su propia publicación, 9 fotos, y todas eran mías. Casi bromeé pensando que Ethan podría rastrear la dirección IP y aparecer en mi puerta, pero no esperaba que Rachel se le adelantara. Después de conseguir nuestra licencia de matrimonio, me mudé al apartamento de Lucas en el centro. Casi nadie lo sabía, pero al día siguiente de publicar esas fotos, Rachel debió enterarse por alguien, y se quedó parada frente a nuestra casa todo el día. Para cuando salí del trabajo esa tarde, ya eran las 8:30. Tenía una bolsa de pollo frito Thursday Madness en la mano cuando la vi esperando en la puerta. La mujer, antes arrogante, ahora se arrodilló frente a mí. Por favor, déjame ir. Si sigues enojada, Ethan no me dejará ir. El nombre, el estatus que quieres, es de Ethan, ¿no? Te ama con locura, así que ¿por qué obligarte a casarte con alguien a quien no amas? Se agarró el estómago con la voz temblorosa. Ethan dijo que si lo devolvías, nos enviaría a mí y al bebé al Reino Unido. Nunca volveremos a aparecer ante ti, así que por favor, llévatelo de vuelta. Te lo ruego, perdóname. Me quedé allí viéndola divagar, y algo dentro de mí se quebró. La ira se apoderó de mí. ¿Cómo se atrevía a decir que no amaba a Lucas? Mi expresión cambió y mis ojos se llenaron de fría compasión. La miré a esta mujer que una vez se había abierto camino en la alta sociedad con todos los trucos del mundo. Y sin embargo, incluso después de todos estos años en círculos de élite, seguía sin aprender nada. Todas esas veces que me había enfadado, se había puesto Ethan de mi lado. No, ni una sola vez.
Simplemente estaba descargando su fracaso actual en la única persona inferior a él, Rachel. ¿Y por qué demonios iba a aceptar a un hombre que me traicionó? Curvé los labios en una sonrisa burlona y la miré. Tú y yo somos diferentes, Rachel. No me interesan los hombres que me han traicionado. Pero eso tampoco significa que tengas que aferrarte a él. Si quieres ir al Reino Unido, puedo enviarte. De hecho, si quisiera, puedo asegurarme de que nunca regreses. ¿Te gustaría? Rachel se quedó atónita sin palabras. ¿Por qué no querría eso? Porque en el fondo, tenía miedo. Temía que una vez que se fuera, nunca pudiera regresar. No tenía nada más que decir. Y mientras estaba allí noté que ya empezaba a caminar un poco como un pato, con los movimientos ralentizados por el peso del embarazo. Al irse, su figura se tambaleaba, casi se tambaleaba. Era prácticamente como si hubiera huido en desgracia. El día de la boda, llevaba un anillo de diamantes único en el mundo y un vestido de novia a medida, hecho exclusivamente para mí. Le pedí específicamente al diseñador que añadiera un bolsillo oculto dentro de la falda para poder llevar el teléfono conmigo y estar al tanto del trabajo hasta el altar. Ese diseño provocó una escena increíble. El novio estaba listo para besar a la novia, con lágrimas en los ojos y la emoción a flor de piel. Mientras tanto, la novia, yo, acababa de recibir la noticia de que una de nuestras líneas de productos se había agotado. Tenía una sonrisa de oreja a oreja, tan radiante que el novio ni siquiera pudo encontrar dónde besarla. El pastor tuvo que preguntar por segunda vez, ¿aceptas a este hombre? Sí, acepto. Grité sin siquiera esperar a que terminara. El novio, frustrado y con el rostro sombrío, levantó el ramo para taparnos la cara y luego me mordió con fuerza el labio inferior. La boda se celebró en la playa en lugar del tradicional salón de banquetes interior. Tras una breve ceremonia, los invitados se dispersaron por la costa privada, rodeada de numerosas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de todos. Incluso Benjamin Chow, director ejecutivo de Venture Gate, apareció como invitado. Charló brevemente con nosotros, del brazo de una nueva mujer que se parecía aún más a su difunta esposa que Rachel. La chica tenía los ojos muy abiertos e inocentes y se aferraba a él con una dulzura practicada. Parecía inofensivo y educado, pero se decía que había gastado una fortuna en asegurar que Rachel viviera en la miseria absoluta en el Reino Unido, presionándola tanto que casi terminó sin hogar, incluso estando embarazada. Como la paternidad del niño era incierta, temía que el bebé llevara su apellido, así que hizo todo lo posible por aplastarla. En cuanto a Ethan, quien una vez le prometió a Rachel una vida lujosa en el extranjero, simplemente hizo la vista gorda. No fue tan estúpido como para arriesgarse a ofender a la mujer que podría convertirse en la próxima esposa de Benjamin por una amante abandonada. Ethan apareció ante nosotros con una copa de vino en la mano. Sus ojos se posaron en mi labio inferior, ligeramente hinchado, y su expresión se contorsionó por la emoción. Bebí mi bebida con tranquilidad, sin inmutarme. Lo vi desinflarse lentamente como un globo pinchado. Toda la confianza se había desvanecido de su postura. Entonces soltó una risa amarga y autocrítica. Selina, bueno, supongo que debería llamarte cuñada ahora. Lucas lo interrumpió con firmeza, sin dejar lugar a bromas. Sus palabras casi rompieron la frágil máscara que Ethan había logrado mantener. Si Rachel no hubiera arruinado nuestra boda la última vez, murmuró Ethan con los ojos enrojecidos, ¿crees que ya estaríamos juntos? De verdad parecía que le dolía. Por una fracción de segundo casi me dio la impresión de que me amaba profundamente. ¿Pero qué importaba? ¿Estás molesto ahora?, pregunté con frialdad, solo porque tu versión demasiado segura de ti misma de repente perdió ambas opciones, Rachel y yo. No actúes como si esto fuera una historia de amor trágica. Pero no es así. Te lo juro, dijo, iba en serio con lo de casarme contigo. Una vez que me decidiera, me comprometería contigo. Me burlé. Por comprometerse te refieres a esconder a tu amante en el Reino Unido o donde sea que no pueda verla mientras intentas vivir en paz conmigo como tu esposa. Respiró hondo. Créeme o no, solo me acosté con ella una vez porque estaba borracho. Usé protección. Ese bebé que lleva dentro no es mío. Después de que Ethan finalmente se alejara, agotado y derrotado, Lucas me rodeó los hombros con el brazo y se acercó, susurrando con fingidos celos.
Sabes que eso es imposible, ¿verdad? La historia que contó. Él sonrió. Rachel, fui yo quien la rescató. Filtré su vídeo a la prensa. Mientras yo esté aquí, esa boda entre ustedes dos jamás se celebrará. Se irguió con aire de suficiencia. La familia Reynolds está obsesionada con la seguridad. Sin mi ayuda, Rachel jamás habría podido colarse en tu boda. Así que, esposa, no estás enojada conmigo, ¿verdad? Choqué mi copa contra la suya y le di un suave apretón en la mejilla. Para nada. Además, el día que Ethan conoció a Rachel, fui yo quien le hizo unos agujeros a sus condones. No bromeaba. Éramos la pareja perfecta. Lucas, yo también llevo mucho tiempo planeándolo. Una historia paralela, enamorarme de él. Incluso después de casarnos, la gente seguía asumiendo que Lucas y yo estábamos condenados al desastre. Incluso él lo creía. En un evento corporativo, varios directores ejecutivos ansiosos intentaron congraciarse conmigo. Uno de ellos me dio la tarjeta de acceso a una habitación de hotel. En el reverso de la tarjeta, un beso intenso pintado con lápiz labial rojo. No hacía falta ser un genio para saber exactamente qué significaba. Lucas no parecía celoso en absoluto. Incluso charlaba tranquilamente con su asistente. Mientras tanto, me sentía agriado de envidia. Probablemente no tenía ni idea de que me gustaba desde hacía muchísimo tiempo. Años atrás, había llegado a la finca de los Reynolds con sus padres. En aquel entonces parecía que lo exhibían como un producto, una moneda de cambio lanzada a los despiadados juegos de los negocios. Pero sus ojos brillaban, con una mezcla de escarcha y fuego. Era como una brizna de hierba que crecía fuerte y verde en la tierra más hostil. En aquel entonces no entendía el amor a primera vista, pero sí recuerdo cómo mi corazón empezó a latir descontroladamente antes siquiera de saber su nombre. Fue entonces cuando supe que Lucas tenía un medio hermano menor, con 10 años de diferencia. A diferencia de Lucas, Ethan era perezoso y tenía derecho a todo, pero aún así lo designaron heredero simplemente por haber nacido varón. Menuda familia. Incluso alguien de la dinastía y los habría llamado feudales. Mi padre y mi madrastra menospreciaban a los Reynolds, alegando que se habían enriquecido demasiado rápido para ser respetables, solo nuevos ricos. Dijeron que no eran dignos de mí y me empujaron hacia adelante, con la esperanza de que me quedara con Ethan. Mi madrastra lucía su típica sonrisa falsa, pensando que emparejarme con ese tipo de familia era la manera perfecta de humillarme. Lo que ella no sabía era que, aunque fingía tragarme ese insulto, por dentro estaba delirantemente feliz. Mirando hacia atrás, probablemente sea cierto lo que dicen, cuando la gente está abrumada de alegría, tiende a bajar la guardia. De alguna manera, Ethan me vio. Presionó a su madre hasta que finalmente aceptó cambiar el objetivo de emparejamiento. Así fue como terminé comprometida con él en lugar de Lucas. Durante los 3 años siguientes, tuve que ver a Lucas ir a la zaga de Ethan, soportando insultos tras insultos. Me rompió el corazón, pero lo acepté. Me mantuve cerca, nunca demasiado lejos, nunca demasiado cerca, ascendiendo socialmente, rezando para que algún día fuera digna de ser su elección, y mis esfuerzos no fueron en vano. Finalmente encontré a Susan, una joven que se parecía mucho a Rachel, pero era 8 años más joven. Se la regalé a Benjamin Chow, elogiando su parecido con su difunta esposa. Luego le filtré a Rachel la fecha y el lugar de la boda que habían acordado los Reynolds y Venturegate. Como era de esperar, Rachel, que había caído en desgracia con Benjamin hacía tiempo, se quebró al recibir la noticia. Corrió de vuelta con Ethan. Estaba leyendo un mensaje de Rachel, rogándole que colaborara, cuando casi me estrello contra un poste de teléfono al pisar el acelerador. Como un pavor real en plena exhibición, solo quería mostrarle toda mi brillantez, todo en lo que me había convertido. El día que le pedí matrimonio a Lucas, me preguntó ¿por qué te ves tan cansada? Me puse nerviosa y le solté, no dormí porque no quería verme mejor que la novia el día de la inscripción. Menuda excusa. La verdad es que estaba tan emocionada que no pude pegar ojo. Incluso el mayordomo me pilló en la azotea practicando mi discurso de propuesta, y me golpeé la cabeza de tanto pánico. Pero nada importó porque dijo que sí. Dijo que llevaba mucho tiempo planeando estar conmigo. Lo que no sabía era que, durante todos los años en que no me había notado,
había estado caminando hacia él silenciosa y obstinadamente. Saliendo de mis pensamientos, le devolví la tarjeta de acceso del hotel al director general que me la había pasado, y luego arrinconé al asistente de Lucas. La próxima vez le dije con firmeza que añadiera a esos hombres asquerosos a mi lista negra privada. El asistente, un poco torpe pero leal, me miró y con la precisión de un director ejecutivo, dijo: «El señor Reynolds no le sonreía a nadie como le sonríe a usted en mucho tiempo, señora Harley». Añadió: «La última vez que sonrió así fue cuando dijo que llevaría a la quiebra a la corporación Wang porque había llegado el otoño». Le prometí un aumento al asistente y le dije que hablara más bien de mí cuando estuviera con Lucas, porque, seamos sinceros, Lucas era un completo adicto al trabajo. Probablemente pasó más tiempo con ese asistente que conmigo. Luego el asistente añadió: «Selena dijo que esos hombres pagarán por lo que hicieron con la tarjeta de acceso del hotel. Así que de verdad se preocupaba por mí». Y así, me sentí feliz de nuevo. Fin de la historia.